Bienvenidos a la otra cara de la moneda. La economía mexicana mostró un comportamiento verdaderamente sorprendente durante el tercer trimestre de este año. Para muchos, la opinión generalizada es: hay una crisis en la economía mexicana. El país está muy mal, no avanza, estamos detenidos y los resultados no están llegando a los bolsillos. Si usted pregunta a usted mismo, a quien esté con usted, o incluso hace una encuesta con sus cercanos, todos les dirán: las cosas están muy complicadas, son muy duras. No, la verdad es que hay algo que está mal en la economía. Y le pregunto yo, dígame con datos duros, con datos objetivos, ¿dónde hay una crisis en la economía mexicana? El comportamiento al cierre de este tercer trimestre demuestra que la economía funciona y funciona bien. La buena noticia es que la cifra preliminar del INEGI mejoró el Producto Interno Bruto de México. Creció un 2.6%. ¿Qué factores ayudaron? En primer lugar, las actividades que incluyen a la agricultura, a la pesca y a la ganadería. Después, las secundarias o industriales, como la minería, la energía y la construcción, que se mueven al ritmo de la economía estadounidense. Y en tercer lugar, las actividades de servicios. Ante este panorama, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, declaró que se puede esperar una economía más vigorosa en el país hacia adelante. A principios del sexenio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, había quienes decían que avanzábamos hacia una recesión. De hecho, los indicadores al cierre de enero, febrero del año pasado se podían interpretar como que había indicios de una moderada recesión. Sin embargo, la economía mexicana ha venido creciendo de una manera importante a partir de ese momento. Es necesario destacar que en el contexto, y siempre hay que tenerlo claro cuando hacemos este análisis, se registró una caída del precio del petróleo a la mitad. Del presupuesto que se hizo para este 2015 se tuvo que recortar a la mitad y por lo tanto las ventas de petróleos mexicanos y los ingresos petroleros. También hemos vivido una de las épocas más fuertes de volatilidad en materia cambiaria en la historia reciente del mundo. No se trata, como han interpretado algunos equivocadamente, de un problema de México. Esta depreciación que ha llegado a ser en su momento más alto del 26%, pero que en promedio se ubica en el 20%, no es un asunto que tenga que ver con la economía mexicana. Es un asunto que, como se lo he explicado en algunas otras ocasiones, pasa necesariamente por el momento en el cual Estados Unidos terminará con la crisis que inició 2008-2009 por las hipotecas y a partir de ahí comience una recuperación en su economía, que a partir de ahí comience a construir un mejor entorno en materia de crecimiento y prosperidad. Hemos visto cómo a lo largo de un año el sistema de la Reserva Federal no atina bien al momento en el cual normalizarán su política monetaria, que tiene entre sus efectos el alza en las tasas de interés, que a su vez prende una gran turbina que genera atractivo por dólares hacia los Estados Unidos. Todo este entorno es necesario tenerlo muy claro para explicar a la economía mexicana. En algunas otras ocasiones, quizá hace 20 años, cuando teníamos un tipo de cambio fijo, en ese momento hubiera sido letal una depreciación ya no del 20%, del 10% del peso frente al dólar. Se hubieran generado gravísimos problemas en la economía nacional y hubiéramos visto crisis como las de 76, 82, 88, 95 y hasta ahí. Hubiéramos tenido problemas de ese tamaño, porque un sistema de tipo de cambio fijo convierte en altamente vulnerable a una economía. La convierte en un tiro al blanco en el cual los especuladores pueden entrar y el gobierno requiere utilizar reservas internacionales para enfrentar estos problemas. México ha caminado a lo largo de 20 años de políticas económicas adecuadas, políticas ortodoxas que curiosamente comienzan a ser imitadas en el mundo. Después de
12 larguísimos años de populismo en Argentina, el presidente electo que tomará posesión los primeros días de diciembre, lo primero que anuncia es vamos a tener un solo tipo de cambio y va a ser un tipo de cambio que tenderá a ser un tipo de cambio libre como el que se tiene en la mayoría de los países que funcionan. Este es un entorno en el cual debemos comprender. Al inicio de esta administración, el presidente Peña lanzó una serie de reformas estructurales que también es necesario tenerlas en el contexto, que han liberado recursos a favor de las personas. La reforma, por ejemplo, a las telecomunicaciones hizo que los mexicanos dejáramos de pagar 20,000 millones de pesos al año en telefonía de larga distancia, lo cual generó también una caída en las largas distancias internacionales. Ese es dinero que se ha registrado en el bolsillo. La reforma financiera ha generado también la posibilidad de que hoy vivamos con las tasas de interés más bajas en un entorno donde el crédito se está dando de una manera adecuada, de una manera correcta, porque hay sociedades de información crediticia, círculo de crédito, buró de crédito, que le dan al otorgante de crédito la posibilidad de saber con claridad a quién le está prestando. Con este contexto, habría que ver cómo muchos mexicanos han dicho, no, la economía está muy mal, la economía no se mueve, las cosas son más difíciles y hay problemas verdaderamente serios. Y yo le preguntaría, ¿es cierta esta afirmación? ¿Es cierto que hay crisis? No en su impresión, no en lo que usted cree, no en los análisis, no en lo que se lee en las redes sociales, sino en los datos duros. Concentrémonos a entender la economía mexicana al cierre del tercer trimestre. Al cierre de este tercer trimestre tenemos la inflación más baja de la historia. Nunca. En la vida de este país habíamos tenido un crecimiento de los precios del 2.48% a tasa anual, o si usted lo quiere ver así, los precios han subido poco más de 1% en lo que va de este año. Algo que costaba 100 pesos el 1 de diciembre de este año terminará costándole 101. El impacto más importante que ha tenido esto es que las revisiones salariales, el salario mínimo y las revisiones contractuales e incluso las de los contratos colectivos ley, han estado alrededor del 4.4%, con una inflación del 2.48%. Hay por primera vez desde 1976 recuperación en los niveles salariales. La gente tiene la posibilidad de tener más dinero en el bolsillo y por lo tanto puede gastar más. Esta mezcla de baja inflación es, sin lugar a dudas, la piedra angular de los buenos resultados que hemos tenido al cierre del tercer trimestre. Vemos que hoy un mexicano tiene más dinero para gastar porque está ganando más. Vemos un entorno donde la recuperación del empleo es un hecho. Hace un mes aproximadamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que habíamos rebasado la barrera de los 18 millones de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y tiene que ver porque el empleo está creciendo a las tasas más altas desde 2009. Y además, que programas como Crezcamos Juntos, el régimen de incorporación fiscal que ha utilizado el Servicio de Administración Tributaria, le están permitiendo a los mexicanos tener acceso a la cobertura del Seguro Social, del Infonavit y del ahorro para el retiro. Eso ha generado que el número de personas que hoy tienen seguridad social crezca. Con este entorno de baja inflación, mayor salario, mayor empleo, quien se ha convertido en el motor de la economía nacional es el mercado interno. Las cifras de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y del propio Walmart, que es en muchos sentidos el referente para las ventas comerciales, hablan de crecimiento a una tasa cercana a los 2 dígitos. El crecimiento se encuentra por ahí del 9.6, 9.8%, de acuerdo si es ANTAD o es Walmart, lo cual habla de que hoy los mexicanos están comprando muchísimo más de lo que estaban haciendo el año pasado y que la tendencia es que va creciendo. Si vemos los datos, se han ligado 16 aumentos consecutivos, más de un año, en el cual ha ido subiendo la tasa a tiendas iguales. Quiere decir que hoy una familia tiene más dinero para gastar en bienes y satisfactores, lo cual ha generado un círculo virtuoso dentro de la economía. Nos lleva a tener, por un lado,
que crece el consumo interno. Al crecer el consumo interno, comienza a crecer la producción comercial e industrial. De hecho, yo le diría que el comercio ha sido, sin lugar a dudas, el sector más relevante de la economía nacional. Ciertamente allí está la industria automotriz, la aeroespacial y algunas otras que han mantenido un crecimiento importante. Sin embargo, hemos visto cómo al venderse más, la economía toma un mayor dinamismo. Y es así que se explica por qué al cierre del tercer trimestre el INEGI reportó que la economía había crecido a una tasa anual del 2.6%. El mayor crecimiento comparado con los dos trimestres anteriores, 2.5, 2.3% respectivamente. Es decir, la economía mexicana va tomando velocidad en contra de aquellos quienes en agosto decían: ya los empresarios no aguantan más el tipo de cambio, ahí viene la oleada de aumentos, ahí viene la crisis. Y la realidad es que esta crisis no solo no se presentó, sino que hoy la economía está creciendo de una manera pero mucho más importante, y lo hace de manera sólida. Un crecimiento del 2.6% como el registrado por el INEGI nos lleva a la siguiente afirmación: estamos creciendo al mismo promedio de los últimos 30 años. La economía mexicana en las últimas 3 décadas ha avanzado a una tasa promedio del 2.4%. Crecemos ligeramente arriba de esta estimación. ¿Eso es bueno o es malo? Si lo ponemos en el entorno, en el contexto en el que estábamos parados de alta volatilidad y caída en el petróleo, es buenísimo. Si nos ponemos en el contexto de las necesidades del país, es todavía pequeño, pero va en el sentido correcto. En los últimos 5 años, nunca un secretario de Hacienda o la dependencia que encabeza había mantenido su expectativa del crecimiento económico. Se había vuelto una tradición para todos quienes analizan la economía que saliera la Secretaría de Hacienda trimestre tras trimestre a decir: señores, pues les habíamos dicho que íbamos a crecer más, pues hoy vamos a crecer menos. Estamos viendo que, por ejemplo, el consenso para todo este año de los analistas anda en que la economía podrá crecer a una tasa del 2.3%. Habría que recordar que, por ejemplo, el margen establecido por la Secretaría de Hacienda es entre 2 y 2.8% y que fue ratificado una vez que se conoció el PIB al cierre del tercer trimestre. ¿Qué debemos esperar con los datos que ya conocemos, como el índice global de la actividad económica y algunos sectores que ya comienzan a mostrar dinamismo? Que se mantenga la velocidad hacia todo el resto del año y que terminemos con un crecimiento, insisto, que el consenso de los analistas anda 2.3, 2.4, yo lo ubico en 2.5, quizá 2.6%, dependiendo particularmente de este diciembre cómo se presente. Así las cosas, es claro, es objetivo y es indiscutible que no hay una crisis en la economía mexicana, que por el contrario, la economía nacional está creciendo a una tasa adecuada, que está teniendo un poder de crecimiento importante, que nos debe llevar a la siguiente reflexión. Debemos mantener el esfuerzo, preservar en la conservación de las medidas correctas que hemos tenido en economía, porque el populismo podría acabar con todo esto. Muchas gracias, que le vaya muy bien.